a la senadora Frente Amplista, ex ministra de Turismo, Lilian Quechichán. ¿Cómo estás, Lilian? Un gusto estar acá, muy bien. Un gusto que estés también, ¿no? Gracias. La primera vez en el programa, además. Sí, primera vez. Nos encanta que estés en un día tan importante, además, ¿no? ¿Cómo no? Están definitivamente llegando las primeras dosis de la vacuna y ya, sí, ya vamos a estar el próximo lunes viendo cómo se inoculan los primeros, ¿no? los vacunadores, sí. ¿no? Yo creo que fue una noticia que abrió un poquito esa luz en ese túnel tan oscuro, ¿verdad?, que vivimos en el 2020, de tanto temor y de tantas preocupaciones nuestras y de nuestras familias, Claro. los más veteranos de la familia. Bueno, creo que es una buena noticia. Recién estábamos hablando de la importancia de no politizar estos momentos históricos, ¿no? Por favor, por supuesto. Digamos, la pandemia no ha preguntado en ninguna parte del mundo en qué lugar está cada uno parado. Eso está claro y así hay que enfrentarla y así hay que seguir este camino. Y después tenemos todos los canales democráticos. Por suerte vivimos en un Uruguay democrático que nos permitirá las dudas que la oposición pueda tener de procedimientos, de cómo se han dado algunos pasos. Pero hoy el mensaje, yo lo he dado públicamente, pero me gustaría volver a decirlo hoy aquí: hay que vacunarse, yo me voy a vacunar y creo que es el camino. Ha sido en el mundo entero para todas las pandemias, para el sarampión, para la viruela, para todas las pandemias han tenido su punto de inflexión cuando la ciencia, por suerte, puso todo su conocimiento, y creo que en este caso hay gente que me dice, no, pero tan poco tiempo que la estudiaron. No, hace años que la ciencia viene estudiando el SARS. Y bueno, finalmente hubo que acelerarlo porque el desarrollo de la pandemia fue tremendo, pero Lilian, hay que vacunarse. Vos tenés una larga gestión como ministra de Turismo y has hecho un seguimiento muy atento de todo lo que han sido las medidas que se han aplicado por parte del gobierno. Incluso la Intendencia también acaba de anunciar algunas medidas tributarias para el sector de los hoteles. Pero está el tema del pasaporte sanitario. Recién lo hablábamos con Jodal, ¿no? Que esta aplicación Coronavirus UI funciona como un documento oficial y que de repente a nivel de Mercosur se puede empezar a utilizar cuando efectivamente sea un elemento más importante a la hora de viajar, por ejemplo, ¿no? Hoy se está publicando en la prensa, el Observador concretamente habla de este pasaporte sanitario. Turismo espera que extranjeros inmunizados puedan ingresar en Semana Santa. Cardoso planteó en la reunión del gabinete de este lunes que el ingreso de extranjeros se realice de forma gradual. ¿Te gusta esa medida? Mirá, el turismo es una de las actividades más altamente y dramáticamente impactadas. Sin ninguna duda, el cierre de fronteras, la falta de presencialidad, la falta de la libre circulación de las personas, que está en el corazón del turismo, ha estado afectado. Por lo tanto, discutir, analizar, conversar qué cosas se pueden hacer para sortear esas dificultades que ha tenido el turismo me parece interesante. Ahora, aparecen otros debates. Yo hoy temprano leí algunas opiniones, por ejemplo, de Angela Merkel, que decía, bueno, para exigir que se tiene que tener la vacuna para viajar, todos debían haber tenido acceso a vacunarse, si no estamos segregando un poco dentro de la sociedad. Hay que discutirlo, yo creo que hay que analizar y es bueno encontrar alguna medida que nos permita abrir con cierta seguridad las fronteras para que la actividad empiece lentamente a recuperarse después de un golpe muy grande. Claro, ¿qué otros caminos entonces si no es este? Porque bueno, el turismo claramente necesita una vez por todas reactivación, ¿no? Sí, parece sin ninguna duda. Una buena cosa esta idea. No, yo te diría que el debate siempre es si nos apuramos o esperamos un poco más para que sea más seguro, si hay que tener tanto porcentaje de la población inmunizada para evitar rebrotes, que esas son cosas, hay que ponerlas en manos del GACH, de la ciencia. Técnico, yo no me siento tampoco capacitada como para dar una opinión determinante, pero creo que la preocupación del ministro, tú decías, es lícita. Todos los que queremos esta actividad sabemos que hay que encontrarle alguna llave para que la gente pueda empezar nuevamente a viajar, pero creo que es una decisión que tienen que tomar las autoridades sanitarias. Y lo que se maneja hasta el momento es para el ingreso de extranjeros, ¿no? Tanto para los uruguayos, sino el ingreso de extranjeros que tengan inmunidad.
Y lo que se está en este momento es el planteo justamente del presidente hacia el GACH lo está analizando y se espera, la proyección del Ministerio de Turismo es para Semana de Turismo. Exacto, sí, escuché eso. Digamos, vos decías para los uruguayos no, pero si los uruguayos quieren viajar a algunos lugares donde empiezan a pedir el pasaporte sanitario, claro, también tendrán que tener esa el Uruguay condición. solo se puede ocupar de su política dentro del Uruguay. Receptiva. Claro, no lo que le exigen en el extranjero. No, por supuesto. Nosotros siempre hemos cumplido en muchos que hemos tenido que viajar y que hemos tenido que darnos la vacuna de la fiebre amarilla u otras vacunas, porque en algunos lugares hay algunas exigencias diferentes a presentar el pasaporte y entrar. Hay que analizarlo y creo que tiene que estar en manos de la ciencia, pero es una preocupación lícita ver cómo de a poquito esta actividad empieza a reactivarse. Ahí va. ¿Por qué ves mal la construcción de un hotel 5 estrellas en Rocha? Bueno, ese fue un titular que no reflejó, primero, no reflejó todo mi pensamiento, pero como a veces pasa, en una frase uno no puede transmitir todo lo que quiere. Primero, tiene que quedar claro, en mi caso, que estuve al frente de una cartera 8 años, pero 15 años en el Ministerio, fue el periodo de mayor inversión privada en hotelería en la historia del Uruguay. Es decir, nadie puede pensar que nosotros, por determinada postura, estamos en contra de las inversiones. Ahora, sería ingrato hacer una comparación en años, ¿no? Porque cuando vienen las estadísticas pasados los años, uno va a comparar los años de pandemia con los años donde son incomparables. había una salud económica, son incomparables. ¿no? El año de pandemia es incomparable con cualquier otro año. Yo digo, en un periodo extenso, nosotros construimos casi 18.000 nuevas camas de hoteles en el Uruguay. Es decir, fue un momento de gran inversión. Por lo tanto, eso tiene que estar despejado. Yo estoy a favor de las inversiones en hotelería. Lo que yo quise decir es que me parecía, como intentó decirlo el intendente de Rocha en su momento, es decir, esta fue una idea que se presentó en la campaña electoral en Rocha, después que había pandemia, después porque había pandemia el intendente dijo vamos a suspenderla, y a mí me pareció con cierta sensatez, aunque me pareció que lo tendrían que haber analizado de una manera más profunda. Y ahora, habiendo pandemia, vuelve a aparecer la idea. Yo creo que no es momento de este tipo de emprendimientos. Emprendimientos o de poner toda la energía de un gobierno atrás de una idea cuando tenemos todo un sector hotelero, y ni que hablar los casinos, en el Uruguay y en el mundo, porque además yo te quiero decir que después que pase la pandemia, el turismo va a tener un cambio sustancial. Lo está teniendo en Los Ángeles el juego. El juego viene hace unos años cayendo. Es decir, va a haber que hacer un análisis a ver, mucho... ¿qué está pasando en Los Ángeles? Antes de la pandemia ha habido una caída de los apostadores. En el mundo. El juego online ha crecido. Exacto, eso es lo que te quiero decir. Lo que ha aparecido, como en casi todas las actividades, es lo online. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, el Uruguay en el medio de esta revolución tecnológica que llega también al juego, es para poner todo el esfuerzo. En algún momento se intentó en Rocha. En Rocha hay inversiones 5 estrellas, tampoco es cierto que no las hay. Cerca del nuevo puente de la Laguna Garzón, antes de nosotros dejar el gobierno, se aprobó una inversión de casi 30 millones de dólares, que obviamente por la pandemia está siendo analizada, pero es lícito que Rocha quiera tener servicios para una gama más alta. El momento, vuelvo a repetir, me parece que no es el apropiado. ¿Y por qué usted identifica que si se lleva adelante la construcción del Hotel 5 Estrellas, toda la fuerza del gobierno va a estar puesta ahí, como dijo recién? No, digo, lo que yo he escuchado del gobierno departamental, estoy diciendo, no he escuchado otras ideas más que tener mucho esfuerzo en ese tipo de emprendimientos. Pero es claro también que inversiones se necesita además de reactivar el turismo, reactivar la economía y el trabajo en general. Si no es este tipo de proyecto que, bueno, usted tiene sus dudas sobre la rentabilidad. Sobre el momento. Sí, o las características del no, juego las características tampoco, porque no las conozco. Sobre el momento. Pero ponían dudas si realmente el turismo de apuesta y demás iba a tener creo que hay que viabilidad analizarlo, futuro. sí, creo que hay que analizarlo. Pero más allá de eso, ¿qué otras propuestas cree usted pertinente que podrían llevarse adelante para justamente generar puestos de trabajo que se necesitan? Bueno, Rocha en los 15 años de gobierno nuestro tuvo un número muy importante de inversiones que tenían que ver con cosas también más profundas. Tuvo un ordenamiento costero,
tuvo un estudio estratégico del Plan Nacional Santa Teresa, que te diría que es el tesoro más grande que tiene Rocha al 2030, que se hizo entre el Ministerio de Defensa y la Facultad de Arquitectura, y fue, me parece, un aporte muy grande, porque no todo es poner ladrillos, hay también que poner pienso, hay que poner mirada un poquito más larga que la coyuntura. Hicimos las puertas del Polonio, una inversión de más de $1 millón, en donde mejoró sustancialmente un ingreso del Polonio que estaba muy desordenado. Pero pensando en la pandemia y en el déficit de cantidad de puestos de trabajo, que es una realidad y que se necesita la reactivación a través de la inversión privada, pública o lo que sea, pero para generar puestos de trabajo sí, y movimiento económico. Estoy de acuerdo. ¿Qué se puede hacer? ¿O usted entiende que por ahora no hay que hacer ningún movimiento? No, nunca voy a pensar que no hay que hacer ningún movimiento. Creo que la pandemia ha movido suficientemente todas las cosas como para analizarlas con más detenimiento. En Rocha ya hubo un llamado a un hotel 5 estrellas. Hubo a fines del gobierno de Jorge Valle, lo terminó otorgando el presidente Tabaré Vázquez al inicio de su gobierno en el 2005 y en 15 años nunca lo pudo concretar porque efectivamente no tuvo inversores que vieran que era atractivo ese lugar. Yo lo que digo es, todo ese bagaje de información hay que tenerlo sobre la mesa para analizar si es el momento. Y cuando dice usted, Liliana, el momento, ¿por qué? ¿Por la situación de la pandemia, por el número de casos, porque la Intendencia no se aboque a algo que capaz que no debería ser prioridad justamente en esta situación de pandemia? O sea, ¿es un momento económico? ¿El momento qué implica el momento? Por el momento de que tenemos hoteles cerrando, de que hay una crisis en la hotelería. Bien, y también hay una modificación muy fuerte del juego. Eso que decía él, el juego online está ocupando un espacio del negocio muy importante y creo que eso hay que tenerlo sobre la mesa para analizar una inversión de este tipo. Ahí va. Bueno, siempre se habla de potenciar el turismo todo el año. Saliendo un poco de Rocha, hay otros departamentos. Está el caso de Maldonado, emblemáticamente el balneario Punta del Este, que es una infraestructura monumental que funciona 3-4 meses por año, ¿no? Después, bueno, es una cosa. Colonia, y así podemos seguir citando otros departamentos que necesitan de una reactivación todo el año, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles serían las medidas o las formas de lograr la reactivación fuera de lo que es la zafra? Sí. Esa es la gran pregunta y creo que nosotros hicimos un trabajo muy profundo en nuestra gestión de gobierno. Si vos me preguntás por Punta del Este, yo creo que Punta del Este tuvo la inversión pública más importante de su historia en el centro de convenciones de Punta del Este, justamente para desestacionalizar Punta del Este y el primer tiempo de funcionamiento, porque un centro de convenciones no se instala de un día para otro, empezaba a mostrar luces interesantes de cómo entre abril y noviembre, que es el pico de los congresos en el mundo, Punta del Este empezaba a captar, empezaba a ocupar hotelería, empezaba a demandar gastronomía. Es decir, en Punta del Este hubo un trabajo específico y después descentralizamos el Uruguay. Hoy el Uruguay, que tenía una tradición, para decirlo de alguna manera, de hablar de turismo en la costa atlántica, y eso va a seguir existiendo porque por suerte tenemos una belleza extraordinaria, pero era de Colonial Chuy. Nosotros logramos que se hablara de turismo en todo el país y entonces hoy tenés pequeños emprendimientos en Nuevo Berlín, en San Javier, en Belén, en Constitución, se trabajó en regiones. Hoy hay una diversidad de oferta, el turismo rural, el turismo LGBT, el turismo náutico, del que tanto se ha hablado en este último tiempo. Todos fueron pasos para eso que tú decías, para hablar de un Uruguay de turismo todo el año. Lilian, durante tu gestión se usó mucho el sello Uruguay Natural, ¿verdad? Sí. Hoy tenemos otro valor que es el del modelo uruguayo, que a pesar de las dificultades que ha tenido todo este proceso de la pandemia del Uruguay, se puede decir que si uno hace un balance, es un balance positivo en cuanto al manejo de la pandemia. Primero, una apreciación en ese sentido que quiero que me hagas. Y la segunda es, si a vos te tocara hoy ser ministra de Turismo, ¿cuál sería la campaña publicitaria que te gustaría se instrumente para comunicar que el Uruguay es un buen país para visitar y hacer turismo? Yo he dicho todos estos días cuando me preguntan sobre el posicionamiento de Uruguay y la marca país, que yo creo que Uruguay, cuando esto empiece a tener cierta normalidad, va a volver a ser un lugar atractivo porque hay un trabajo acumulado de posicionamiento de la marca país que tiene que ver con el Uruguay turístico, pero tiene que ver con el fútbol,
tiene que ver con la agenda de derechos, tiene que ver con la trazabilidad de la carne. ¿No le agrega un valor el manejo de la pandemia? Te estoy diciendo, le agrega un valor el plan Ceibal, la trazabilidad de la carne, la agenda de derechos, el fútbol y sin duda el posicionamiento sanitario. Eso siempre, como marca país, cosas exitosas de las políticas públicas siempre nos van a ayudar al posicionamiento. Por eso es tan importante controlarla, seguirla y seguir teniendo... a mí no me gusta incluso en estas horas que veo mucha euforia transmitirla porque hay 570 muertos y hay que tener un respeto muy grande por cada uno de ellos. En el caso personal, mi mejor amigo se fue en esta tanda de... ¿Ah, sí? Sí, fue del sexto, séptimo, sí. ¿Una persona mayor era? Sí, tenía 74 años, había ido a Suecia a ver sus nietas y volvió contagiado y bueno, no lo pudo superar. Entonces tengo un respeto enorme por todos los fallecidos, entonces creo que hay que controlar un poco las euforias, pero sí, un buen manejo que ojalá sigamos en ese sentido y que creo que lo vamos a poder controlar cuando esté la mayor cantidad de la población vacunada, siempre es marca país. ¿Y en qué valoración haces del primer año de gestión del gobierno de la coalición? Bueno, fue un año muy atípico justamente porque tocó enfrentar algo que era impensable. Lo hemos dicho públicamente como fuerza política. Nosotros en lo sanitario creo que en los primeros tiempos fueron muy exitosos. Nosotros pensamos que después hubo como una confianza excesiva que hizo que demoráramos algunas acciones, entre ellas países que en octubre, septiembre habían empezado la negociación por las vacunas. Nosotros aparecimos un poco más tarde. Ahí somos un poco críticos de cómo actuamos en ese momento y sí, en lo social somos críticos. Yo creo, te voy a decir la verdad, que Uruguay tiene un activo que es la experiencia de cómo enfrentar crisis, especialmente la del 2001-2002. No porque sea igual, porque la pandemia es una cosa totalmente distinta, pero sí tenemos experiencias. Y en ese momento no haber actuado, no haber invertido en sostener el entramado social, nos hizo que tardáramos más de 5 años en sacar al primer pobre, que fueron 1 millón que cayeron en la pobreza, de la pobreza. Y yo creo que hoy se están repitiendo viejos errores. Hoy hay que invertir. No lo dice Lilian Quechichián, no lo dice el Frente Amplio, lo dice el mundo entero, el Banco Mundial, el BID, los gobernantes de la Unión Europea. Inviertan, no es momento de ajuste, mucho menos de festejar ajustes en un momento en que la sociedad está con todos los problemas que tiene. Hay que invertir hoy. En la rendición de la ministra Arbeleche el otro día decía que pasamos de 4,9 de déficit fiscal, que es un poco la obsesión, pero hoy en el mundo eso pasó a segundo, tercer, cuarto, quinto lugar como preocupación y hoy estamos en 6,1. Es decir, en medio de la pandemia, Uruguay solo invirtió un poquito más del 1% del déficit fiscal, cuando todos los países del mundo van entre el 8 y el 12% de crecimiento del déficit. Hay lecturas, digamos, de la coalición de gobierno que son contrarias. Ya hemos tenido acá un debate y es un tema de lectura de números. Quería consultarle antes de despedirla, senadora, ¿cuál es su mirada del tema de la LUC? ¿Usted firmó? Sí, firmé. Sí, firmé. Bueno, primero, yo creo que institucionalmente fue un retroceso muy grande, porque discutir una ley de urgente consideración que estuvo pensada para casos puntuales, era una herramienta constitucional interesante que los gobiernos podían precisar cuando querían una urgencia. Acá hubo 30 temas, casi 30 leyes transformadoras desde el punto de vista de la seguridad, de la educación, de la salud, de la inclusión financiera, que las tuvimos que discutir en 45 días, donde una organización social poderosa como el PIT-CNT tuvo 15 minutos para expresar su opinión. Entonces soy muy crítica del proceso de lo que se le incorporó a la LUC para poder discutirlo en profundidad. Cada uno de esos temas
en nuestros gobiernos tuvieron unos 200 días de discusión parlamentaria. Y eso creo que le hizo un daño. A veces la queja de la población también es con la lentitud que se llevan adelante los procesos. Bueno, pero la democracia, si uno ordena y manda, es muy rápido. Si uno quiere intercambiar democráticamente, sí, hay que incorporar Lilian, un poco más de tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor. De todas maneras, hay muchos de los que firman que no saben lo que están firmando. Hay bueno, son 135 artículos, pero da la sensación que no tiene toda la información, o no entiende bien qué es lo que se está interpelando, cuestionando, ¿no? En los lugares donde yo he estado hay gente que se acerca y pregunta. Está bien. Se les informa. Obviamente los 135 artículos en un diálogo mano a mano es casi imposible, pero sí en los núcleos más importantes. Sí, es una batalla dura y difícil porque es un proyecto que tiene, te vuelvo a repetir, que contiene muchos temas. Pero no te creas, los uruguayos son gente responsable. Lilian, gracias. En serio, un gusto tenerte acá. Esperamos que se repita esta visita. Gracias. Y bueno...